En este video presentamos una lectura en voz alta basada en fragmentos de la novela Como agua para chocolate, escrita por Laura Esquivel. La obra pertenece al subgénero narrativo de la novela y destaca por su combinación de realismo mágico, tradición culinaria y expresiones emocionales intensas. Para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron diferentes capítulos estructurados a partir de recetas tradicionales mexicanas: tortas de Navidad, pastel chabela, codornices en pétalos de rosas, chocolate y rosca de reyes y champandongo. Cada integrante eligió un fragmento representativo y después de la lectura realizó un análisis breve que aborda elementos literarios como el narrador, los símbolos, los rasgos emocionales y las características propias del género narrativo. El propósito de esta presentación es mejorar la lectura en voz alta mediante una dicción clara y una entonación adecuada, y al mismo tiempo profundizar en la comprensión de los elementos narrativos que construyen el estilo y el sentido de la novela. Tortas de Navidad, enero. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pedro, que en ese momento pasaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina, sin pronunciar una sola palabra. La cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos que esperaban pacientemente en la mesa de la cocina. Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. No sé qué responderle. Deme tiempo para pensar. No podría. Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí, y 1000 veces sí. Lo amó desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su buró junto con un vaso de leche. En muchas otras ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad, pero no en esta ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, una sensación de náusea la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de este molesto frío. Como primera medida, se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío parecía inamovible. Entonces, se puso zapatos de estambre y otras 2 cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en 1 año. Justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y tejió hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió. Ni esa noche ni muchas otras mientras vivió logró controlar el frío. En este fragmento de Como agua para chocolate se presenta una parte importante de la trama, donde surge el amor entre Tita y Pedro, pero también el conflicto que la obliga a renunciar a él. Las acciones principales ocurren cuando ambos coinciden en la cocina, rozan sus manos al tomar una charola y Pedro aprovecha para confesarle su amor. Después, Tita lucha emocionalmente intentando calmar su dolor,
comiendo, abrigándose y finalmente tejiendo una colcha durante toda la noche. Los personajes centrales son Tita y Pedro, mientras que mamá Elena y Nacha aparecen como figuras que influyen en su situación. Tita es la protagonista que experimenta el conflicto interno. Pedro representa el amor imposible. Mamá Elena simboliza la autoridad y la tradición opresiva. El espacio principal es la cocina, un lugar simbólico donde se mezclan emociones y comida. El tiempo narrativo ocurre en una sola noche. El ambiente es tenso, emotivo y profundamente triste. El frío que siente Tita refleja su dolor interno. Entre los temas destacan el amor prohibido, la represión familiar y el sufrimiento emocional. El mensaje del fragmento muestra cómo las normas y tradiciones pueden destruir la libertad afectiva y cómo los sentimientos reprimidos pueden manifestarse físicamente. Pastel Chabela. El esfuerzo fenomenal que representaba batir tantos huevos empezó a hacer estragos en la mente de Tita cuando iban apenas por los 100 huevos batidos. Le parecía inalcanzable llegar a la cifra de 170. Las encargadas de esta labor fueron Tita y Nacha. Nacha por su experiencia y Tita como castigo por no haber querido estar presente el día en que fueron a pedir la mano de su hermana Rosaura, pretextando una jaqueca. «No voy a permitir tus desmandadas», le dijo mamá Elena, «ni voy a permitir que le arruines a tu hermana su boda con tu actitud de víctima». Tita en ningún momento se había quejado, tal vez porque la mirada escrutadora de su madre no se lo permitía, pero en cuanto vio a mamá Elena salir de la cocina para dirigirse a sus habitaciones, lanzó un interminable suspiro. Nacha, a su lado, le quitó suavemente la pala de las manos, la abrazó y dijo: «Ya no hay nadie en la cocina, mi niña. Llora ahora, porque mañana no quiero que te vean hacerlo, mucho menos Rosaura». Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían regodearse con la idea de su sufrimiento, pero no los complacería, no. «¿Ya viste a Tita? Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio. Yo los vi un día en la plaza del pueblo tomados de la mano». No le gustaban nada esos comentarios. El papel de perdedora no se había escrito para ella. En el pueblo la recibieron como una heroína. Estas y otras muchas remembranzas parecidas la tuvieron ocupada durante la ceremonia, haciéndola lucir una apacible sonrisa de gasa complacida, hasta que a la hora de los abrazos tuvo que felicitar a su hermana. Pedro, que estaba junto a ella, le dijo a Tita: «¿Y a mí no me va a felicitar?» «Sí, cómo no, que sea muy feliz». Pedro, abrazándola más cerca de lo que las normas permiten, aprovechó la única oportunidad que tenía de poder decirle a Tita algo al oído. «Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo». Las palabras que Pedro acababa de pronunciar fueron para Tita como una refrescante brisa que enciende los restos de carbón a punto de apagarse. Pudo haberse quedado para siempre así, de no ser por la mirada que mamá Elena le lanzó y le hizo separarse de él rápidamente. Mamá Elena se acercó a Tita y le preguntó: «¿Qué fue lo que te dijo Pedro?» «Nada, mami. A mí no me engañas. Cuando tú vas yo ya fui y vine, así que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro». Desde ese momento la boda tuvo para ella otro significado. Ahora ella sabía que era cierto, Pedro la amaba. Con impaciencia esperó a que todos comieran su pastel para poder retirarse. Sus pensamientos la tenían tan ensimismada que no le permitieron observar que algo raro sucedía a su alrededor. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes. En cuanto le daban el primer bocado al pastel, inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y eso no fue todo. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara. Ni uno solo escapó del hechizo, y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno patio. Bueno, la única que a quien no le hizo daño el pastel fue a Tita. En este fragmento se muestra claramente un género narrativo que combina la descripción detallada de acciones con una fuerte carga emocional. Las actividades como batir huevos o preparar el pastel funcionan como símbolos que expresan el estado interior de Tita. La narración utiliza estas acciones para reflejar su cansancio, su dolor y la presión constante que ejerce mamá Elena sobre ella. Esta mezcla entre lo cotidiano y lo emocional es una característica esencial de este tipo de narrativa. También está presente el realismo mágico, un elemento distintivo de la obra. La preparación del pastel y la reacción de los invitados al comerlo revelan cómo los sentimientos de Tita trascienden lo físico y afectan directamente a quienes lo rodean. El llanto colectivo y la posterior intoxicación no son simples exageraciones, sino manifestaciones literarias que enlazan lo emocional con lo sobrenatural, mostrando cómo la comida se convierte en un medio para transmitir emociones intensas.
El amor prohibido entre Tita y Pedro añade un componente dramático que impulsa la trama. La boda con Rosaura, el intercambio de palabras al oído y la cercanía entre ellos revelan un conflicto sentimental que intensifica el desarrollo narrativo. En conjunto, el texto ejemplifica las principales características del género narrativo: personajes construidos a partir de sus conflictos, acciones cargadas de simbolismo, tensiones familiares profundas y un elemento mágico que mezcla lo emocional con lo real. Todo esto crea una narración rica, intensa y profundamente humana, donde la vida interior de Tita se convierte en el motor de cada acontecimiento. Para esta lectura, escogí un fragmento de uno de los capítulos más intensos y representativos de la novela, donde la cocina no solo alimenta, también revela sentimientos. El fragmento que leeré inicia con un platillo que desata una fuerza inesperada: codornices en pétalos de rosas. La fusión de la sangre de Tita con los pétalos de las rosas que Pedro le había regalado resultó ser de lo más explosiva. Rosaura, pretextando náuseas y mareos, no pudo comer más que 3 bocados. En cambio, a Gertrudis algo raro le pasó. Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla. Trató de buscar apoyo en Tita, pero ella estaba ausente. Su cuerpo estaba sobre la silla, sentado, y muy correctamente, por cierto, pero no había ningún signo de vida en sus ojos. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera, penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa, completamente sensual. Parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida. Pedro no opuso resistencia, la dejó entrar hasta el último rincón de su ser sin poder quitarse la vista el uno del otro. Le dijo: «Nunca había probado algo tan exquisito, muchas gracias. El aroma de la esencia de rosas es tan penetrante que el molcajete que se utilizaba para moler los pétalos quedaba impregnado por varios días». La encargada de lavarlo junto con los demás trastes que se utilizaban en la cocina era Gertrudis, pero el día de las codornices no lo hizo. Le pidió de favor a Tita que lo hiciera por ella. Gertrudis realmente se sentía indispuesta, sudaba copiosamente por todo el cuerpo. Las gotas que le brotaban eran de color rosado y tenían un agradable y penetrante olor a rosas. Sintió una imperiosa necesidad de darse un baño y corrió a prepararlo. La pobre subió y bajó como 10 veces cargando las cubetas. Estuvo a punto de desfallecer, pues este brutal ejercicio intensificaba el abrasador calor que sentía. Lo único que la animaba era la ilusión del refrescante baño que le esperaba, pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar, pues las gotas que caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el cuerpo, se evaporaban antes de rozarla siquiera. El calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder. Ante el pánico de morir abrazada por las llamas, salió corriendo del cuartucho, así como estaba, completamente desnuda. Para entonces, el olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado muy lejos, hasta las afueras del pueblo, en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla. Entre ellos sobresalía por su valor el villista ese, el que había entrado una semana antes a Piedras Negras y se había cruzado con ella en la plaza. Una nube rosada llegó hasta él, lo envolvió y provocó que saliera todo galope hacia el rancho de mamá Elena. Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla, dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber para qué. Una fuerza superior controlaba sus actos. Lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar, lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado hasta allí. Esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas. Un hombre igual necesitado de amor que ella. Un hombre como él. Pues en este fragmento se observan varios elementos de forma, como un lenguaje altamente descriptivo que apela a los sentidos mediante aromas, colores y texturas. También destaca el simbolismo de las rosas, el sudor rosado y el fuego, que representan deseo, represión y liberación. Todo esto se integra dentro del realismo mágico, donde emociones humanas provocan fenómenos extraordinarios, como el calor extremo que transforma a Gertrudis. En los elementos de fondo narrativos se evidencia el conflicto emocional entre Tita y Pedro, que es un amor prohibido que solo pueden expresar mediante la comida.
La narración explica cómo Tita penetra metafóricamente en Pedro a través del platillo, mostrando la cocina como un lenguaje emocional. Gertrudis, en cambio, pues refleja la liberación del deseo reprimido, y su reacción física funciona como metáfora de la búsqueda de libertad frente a toda esta opresión familiar que sufre Tita. En cuanto a las características del género narrativo, aparece un narrador omnisciente, típico de la novela, que conoce acciones y emociones internas. Además, la escena presenta una secuencia clara de acontecimientos, el desarrollo psicológico de los personajes y la mezcla de realidad y fantasía que es propia del realismo mágico dentro de esta narrativa. Estos recursos permiten comprender la intensidad emocional del episodio y cómo la autora construye un mundo donde la cocina expresa sentimientos que no pueden decirse en palabras. Chocolate y rosca de reyes. 9. Septiembre. Gertrudis lanzó una plegaria en silencio y con los ojos cerrados, pidiendo que Tita viviera muchos años más cocinando las recetas de la familia. Ni ella ni Rosaura tenían los conocimientos para hacerlo. Por lo tanto, el día en que Tita muriera, morirá junto con ella el pasado de su familia. Cuando todos terminaron de cenar, pasaron a la sala, donde dio comienzo el baile. El salón estaba perfectamente iluminado por una colosal cantidad de velas. Juan impresionó a los invitados tocando de maravilla la guitarra, la armónica y el acordeón. Gertrudis llevaba el ritmo de las piezas que Juan interpretaba golpeando el piso con la punta de su bota. Lo miraba orgullosamente desde el fondo del salón, donde una corte de admiradores la tenía rodeada, asediándola con preguntas sobre su participación en la revolución. Gertrudis, con gran soltura, mientras fumaba, les narraba fantásticas historias de las batallas en las que había participado. En ese momento los tenía con la boca abierta contándoles cómo había sido el primer fusilamiento que ordenó, pero sin poderse contener. Interrumpió el relato y se lanzó al centro del salón, donde empezó a bailar con donaire la polca Jesucita en Chihuahua, que Juan interpretaba magistralmente en el acordeón norteño. Con livianalidad se levantaba la falda hasta la rodilla, mostrando gran desenfado. Esta actitud provocaba comentarios escandalosos de las mujeres ahí reunidas. Rosaura le dijo en el oído a Tita: «Yo no sé de dónde sacó ese ritmo, Gertrudis. A mamá no le gustaba bailar y dicen que papá lo hacía muy mal». Tita levantó los hombros en señal de respuesta, aunque ella sabía perfectamente de quién había heredado Gertrudis el ritmo y otras cosas. Este secreto pensaba llevárselo a la tumba, pero no lo pudo hacer. Un año más tarde, Gertrudis dio a luz a un niño mulato. Juan enfureció y amenazó con dejarla. No le perdonaba a Gertrudis que hubiera vuelto a las andadas. Entonces Tita, para salvar ese matrimonio, confesó todo. Por fortuna no se había atrevido a quemar las cartas. Ahora sí que con el negro pasado de su mamá, pues esas le sirvieron perfectamente de prueba para demostrar la inocencia de Gertrudis. De cualquier manera fue un golpe difícil de asimilar, pero al menos no se separaron, sino que vivieron para siempre juntos y pasando más tiempo felices que enojados. Así como sabía la razón del ritmo de Gertrudis, sabía la razón del fracaso del matrimonio de su hermana y de su propio embarazo. Lo bueno es que ya tenía a alguien a quien confiar sus penas. Esperaba que Gertrudis se quedara en el rancho lo suficiente como para que la escuchara y la aconsejara. En cambio, Chencha deseaba todo lo contrario. Estaba furioso con Gertrudis. Bueno, no precisamente con ella, sino con el trabajo que representaba el atender a su tropa. En lugar de gozar la fiesta, a esas horas de las noches habían tenido que poner una gran mesa en el patio y elaborar chocolate. Este fragmento pertenece a la novela Como agua para chocolate, en el capítulo de Chocolate y rosca de reyes. Bueno, aquí nos muestra claramente las tensiones familiares, los recuerdos reprimidos y el poder de la expresión personal a través del baile. Desde los elementos de fondo podemos ver cómo se destacan los conflictos entre las hermanas, por ejemplo, Rosaura criticando a Gertrudis por bailar con tanta energía, insinuando que su mamá nunca lo habría permitido o que nunca lo habría hecho. Sin embargo, podemos ver cómo Tita la contradice con firmeza, revelando que en realidad su mamá sí disfrutaba bailar, aunque lo hacía a escondidas o en secreto. Este momento nos muestra cómo los recuerdos y las emociones pueden estar distorsionados por la rigidez familiar y cómo Tita busca reivindicar la verdadera esencia de su mamá. En cuanto a los elementos de forma, el texto utiliza una narración en tercera persona que nos permite
observar y ver lo que sentían los personajes o sus emociones. Hay un contraste entre la alegría de Gertrudis y la crítica de Rosaura y la defensa apasionada de Tita. Podemos ver también cómo el lenguaje es directo pero muy emotivo y se nota cómo el baile funciona como símbolo de libertad, especialmente para las mujeres que vivieron bajo normas estrictas. Respecto a las características del género narrativo, el fragmento presenta una escena con acción que sería el baile, una donde se ve el conflicto, que sería la crítica de Rosaura, y la resolución emocional, donde sería la defensa de Tita. Se mezcla lo cotidiano con lo simbólico. El baile no es solo una actividad festiva, sino una forma de romper con el pasado y recuperar la identidad. Este fragmento resalta cómo la novela utiliza la cocina, el baile y las tradiciones para hablar de emociones profundas, de memoria y resistencia femenina. Había una serie de coincidencias que asociaban a esta niña con un destino parecido al de Tita. Por ejemplo, por mera necesidad pasaba la mayor parte del día en la cocina, pues su madre no la podía atender y su tía solo le podía procurar esmero dentro de la cocina. Así que con tés y atoles crecía de lo más sana entre los olores y los sabores de este paradisiaco y cálido lugar. A la que no le caía muy bien que digamos esta costumbre era Rosaura. Sentía que Tita le quitaba a la niña por demasiado tiempo de su lado, y en cuanto se recuperó por completo de la operación, pidió que inmediatamente, después de que Esperanza tomara sus alimentos, la regresaran a su cuarto para dormirla junto a su cama, donde era su lugar. Esta disposición llegó demasiado tarde, pues la niña para ese entonces ya se había acostumbrado a estar en la cocina, y no fue tan fácil sacarla de ella. Lloraba muchísimo en cuanto sentía que se alejaba del calor de la estufa. Agradó de lo que Tita tenía que hacer era llevarse a la recámara el guisado que estuviera cocinando, para así lograr engañar a la niña, que al oler y sentir de cerca el calor de la olla en la que Tita cocinaba, conciliaba el sueño. Tita regresaba entonces la enorme olla a la cocina y proseguía con la elaboración de la comida. Pero el día de hoy la niña se había lucido. Es muy probable que presintiera que su tía pensaba casarse de rancho y que entonces ella iba a quedar a la deriva, pues no dejó de llorar en todo el día. Tita subía y bajaba de las escaleras llevando ollas con comida de un lado a otro, hasta que pasó lo que tenía que pasar. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Cuando bajaba por octava ocasión tropezó, y la olla con el mole para el champandongo rodó escaleras abajo. Junto con ella se desperdigaron 4 horas de intenso trabajo picando y moliendo ingredientes. Tita se sentó en un escalón con la cabeza entre las manos para tomar aire. Se había levantado a las 5 de la mañana para que las carreras no se apoderaran de ella, y todo había sido en vano. Ahora tenía que preparar nuevamente el mole. Pedro no podía haber elegido peor momento para hablar con Tita, pero aprovechando que la encontró en las escaleras, aparentemente tomando un descanso, se le acercó con la intención de convencerla de que no se casara con John. Tita, quisiera decirle que considero un lamentable error de su parte la idea que tiene de casarse con John. Aún está a tiempo de no cometer esa equivocación. No acepte ese matrimonio, por favor. Pedro, usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer o no. Cuando usted se casó, yo no le pedí que no lo hiciera, a pesar de que esa boda me destrozó. Usted hizo su vida, ahora déjeme hacer la mía en paz. Precisamente por esa decisión que tomé y de la cual estoy completamente arrepentido, le pido que recapacite. Usted sabe muy bien cuál fue el motivo que me unió a su hermana, pero resultó un acto inútil, que no funcionó. Ahora pienso que lo mejor hubiera sido ir con usted, pues lo pienso demasiado tarde. Ahora ya no hay remedio, y le suplico que nunca más en la vida me vuelva a molestar, ni se atreva a repetir lo que me acaba de decir. Mi hermana lo podría escuchar, y no tiene por qué haber otra persona infeliz en esta casa. Con permiso. Y le sugiero que para la próxima vez que se enamore no sea tan cobarde. Tita, tomando la olla con furia, se encaminó hacia la cocina. Terminó el mole entre masculleos y aventones de trastes, y mientras ésta se cocía, siguió con la preparación del champandongo. En el pequeño fragmento que leí, podemos notar que la cocina no es solo un lugar físico, funciona como un símbolo literario cargado de significados. Laura Esquivel utiliza este espacio como un escenario donde se fusionan el trabajo doméstico, la identidad femenina, el afecto y el desgaste emocional. La presencia constante del calor,
Los olores y las ollas hirviendo enfatiza un clima de tensión interna que acompaña a Tita. La descripción de Esperanza, la niña acostumbrada a los olores y los sabores de este paradisíaco y cálido lugar, subraya cómo la cocina es también un espacio formativo, casi maternal, donde Tita, más que Rosa Aurora, cumple la función de cuidadora. El simbolismo se vuelve más evidente en escenas como aquella donde Tita debe llevar la olla caliente a la recámara para que la niña se duerma. La cocina literalmente se transporta con ella como refugio emocional. Por otra parte, el accidente de derramar el mole en la escalera refuerza el simbolismo del desgaste. El trabajo culinario representa la dedicación, el sacrificio y el peso emocional que Tita carga diariamente. La pérdida de 4 horas de intenso trabajo no es solo material, sino psicológica. Muestra la fragilidad del equilibrio que sostiene su vida. Este simbolismo convierte la cocina en un espejo de lo que Tita siente: agotamiento, frustración y presión La acumulada. actividad nos pareció interesante porque nos permitió analizar un texto narrativo de una manera más profunda y comprender mejor sus elementos literarios. Trabajar en equipo también facilitó que intercambiáramos ideas y puntos de vista, lo cual hizo que el análisis fuera más completo. Además, grabar el video nos ayudó a practicar la expresión oral y a organizar la información de forma clara y ordenada. En general, fue una experiencia útil para aprender a identificar características narrativas y entender mejor cómo se construyen los textos literarios.